Hoy hay un hermano en nuestra iglesia que está a punto de viajar por algún tiempo. Es alguien que ustedes han conocido, lo han saludado muchas veces en las puertas y demás. Él tiene el mismo nombre que yo. Él dice, no yo, él dice que yo soy la versión bien parecida de Alan. Y yo digo que es la versión divertida. Alan pasa por aquí. Alan es filipino, aunque a veces él se identifica como mexicano. Buenos días, Dios lo bendiga. Yo le dije que sí, él iba a hablar en español y me dijo que sí, así que ya lo ha hecho. I requested Pastor Allen if I could say a few words this morning. Le pedí a Pastor Alain si podía decir algunas palabras esta mañana. I want to say thank you to Pastor Allen and Miss Amber and the MFC family. Yo quiero decirle gracias a Pastor Alain, Ámbar y la familia de MFC for the love, support, and acceptance that I received in the church. por el amor, respaldo y la aceptación que he recibido de parte de la iglesia. Some of you may have known that I lost my wife 6 months ago, exactly today. Algunos de ustedes saben que perdí a mi esposa exactamente 6 meses de hoy. We have been together for 33 years and 2 sons. Estuvimos casados por 33 años y tenemos 2 hijos. And it's not easy to lose the love of your life. Y no es fácil perder el amor de tu vida. So I'm in a state of grief, depression, and loneliness right now. Estoy pasando por un momento de duelo, depresión y dolor ahora mismo. It's not that they are bad. No es que sean malos, It is something that we just have to go through in life es algo por lo que tenemos que pasar en la vida. as we lost a significant part of our life. Cuando perdemos una parte significante de nuestra vida. So my schedule is kind of difficult right now. Mi calendario, mi schedule es un poquito difícil ahora mismo. I miss going to church for some time Algunas veces he perdido ir a la iglesia because my sleeping time is kind of erratic. It's different. Sus patrones de dormir ahora son muy diferentes a antes y a veces no han venido ni siquiera a la iglesia. Good thing I was able to wake up at 8 o'clock this morning, Estoy muy feliz de que pude levantarme temprano esta mañana and I was able to attend the English service, y pude venir al servicio en inglés and I'm able to come and share with you this morning. y pude venir y compartir con ustedes esta mañana. So somebody asked me, now that you are just by yourself and I'm also retired, what do you do? Alguien me preguntó, ahora que estás solo, y yo también estoy retirado, me preguntó, ¿qué haces ahora? So I tell them that in the morning I do nothing. Les digo que en la mañana yo hago nada, In the afternoon I complete what I started in the morning. en la tarde completo lo que comencé en la mañana And in the evening I rest. y en la noche descanso. Ya saben por qué él es el divertido, el Alan divertido. That's the retired life for you. Esta es la vida de retirado para ti. But somehow I still have vision and purpose left in me. Amén. Pero de alguna forma todavía tengo visión y propósito acá en mí, que me queda visión y propósito. That's why I'm going home to the Philippines Es por eso que voy de camino a casa a las Filipinas to fulfill my missionary purpose. a completar mi propósito misionero. Yes. I will also be looking for a girlfriend and a wife in the Philippines. También va a estar buscando una novia, una esposa, eventualmente en las Filipinas. Yes. Joking aside, Poniendo los chistes al lado, one day my son Gabriel, who lives in Orlando, came home to visit me with his girlfriend in Riverview.
Una vez mi hijo, Gabriel, que vive en Orlando, vino a visitarme con su novia acá en Riverview. I noticed that both of them are sad and kind of disheveled Noté que ambos estaban como llorando y estaban desanimados, or problematic, as if the weight of the world are on their shoulders. como si el peso del mundo entero estuviera sobre sus hombros. And of course, I asked, what's going on with you guys? Y por supuesto les pregunté, ¿qué está pasando con ustedes? I thought they are fighting. Pensé que se habían peleado o algo. I realized that Gabriel, my son, lost his job. Y realicé que mi hijo Gabriel había perdido su trabajo, su empleo. And his girlfriend has been looking for a job for about 4 months. Y que su novia ha estado buscando trabajo por 4 meses. So both of them, they have no jobs. Ambos de ellos no tienen trabajo. And of course, they have apartment to pay, Y and por- they have expenses for their lives. Y por supuesto tienen un apartamento que pagar y gastos que tienen en su vida. So I'm a dad, and I'm a pastor. I encourage both of them. Yo soy su padre y soy un pastor, los animé a ambos. The usual thing. Lo usual. I encourage them to pray. Los animé a orar, I encourage them to send out their resumes and application. los animé a que llenaran su resumen y aplicaciones de trabajo. And I encourage them to trust in God. Y les animé a que confiaran en el Señor. I told them a story about my brother-in-law and sister-in-law. Les hice una historia acerca de mi cuñado y mi cuñada. It happened some years ago. Pasó hace algunos años atrás. This is my wife's older sister, Carol, Esta es la hermana mayor de su and her esposa husband, Marlon. y su esposo Marlon. Both of them went home to the Philippines for a vacation. Ambos fueron a las Filipinas de vacaciones. They were having a good time with family and spending money on the trip. Estaban teniendo un buen tiempo con la familia y gastando dinero en el viaje. They came back to London, where they live, Regresaron a London, donde viven, and they were both fired. y ambos los despidieron. They both lost their job. Ambos perdieron sus trabajos. I think the company is going through a difficult time, and they were downsized. La compañía estaba pasando por un tiempo difícil y estaban poniéndose más pequeña. And it wasn't an easy thing. Y no fue algo fácil. So they sent me an email and asked me to pray for them. Me envían un email y me piden que ore por ellos. I encouraged them the same thing that I encouraged Gabe. I said, hey, trust in God, you pray, and I guarantee you that God will give you jobs. Y los animé en la misma forma que animé a mis hijos. Oren, hablen con el Señor, pídanle y les garantizo que Él les va a dar un trabajo. I told them I will pray for you, but I'm very sure that you will find jobs to continue on with your life in the United Kingdom. Dije, yo voy a orar por ustedes, pero yo estoy seguro que van a encontrar trabajo en Reino Unido. Make long story short, both of them finally got the jobs. Para hacer la historia larga corta, ambos de ellos ya tienen empleo. This is what I told my son Gabriel and his girlfriend Eris. Esto es lo que le dije a mi hijo Gabriel y su novia. Guys, send out your application. Muchachos, You llenen sus pray, aplicaciones, oren, Trust in God. confíen en Dios. I guarantee you. Yo les garantizo, I guarantee you. yo les garantizo, I guarantee you. yo les garantizo, You will find your job. van a encontrar su trabajo. I told them that I experienced God in over 30 years of ministry, that He will never leave you, He will never forsake you. Les dije, después de 30 años de ministerio, Dios nunca nos abandona, nunca nos deja solos. But put your trust in God. Pero pongan su confianza en Dios. Make long story short, we went back to Orlando. I was left by myself in Riverview. Para hacer la historia larga corta, regresaron hablando, yo me quedé acá en Riverview. 5 days later, 5 días más tarde, his girlfriend called me. la novia me llama. And she said, Dad, Me dijo, papá, I have news for you. tengo noticias. I was actually scared when I saw the call, because I thought these guys are fighting again. Me dio miedo cuando vi la llamada porque dije, estos muchachos están peleando de nuevo. What is it? ¿Qué pasó?
Dad, I found a job. Papá, encontré un trabajo. And not only one job, I got 2 jobs. Y no solamente un trabajo, ahora tengo 2 trabajos. Because the owner of the restaurant that got her also owns a jewelry store. Porque el dueño del restaurante que la empleó también tiene una tienda de joyas. And she was hired to work at the restaurant, at the jewelry store. She got 2 jobs right at the same time. Y tuvo ambos empleos a la misma vez. And 2 weeks later, my son Gabe called me. Y 2 días después, mi hijo Gabriel me llamó. And he said, Dad, I found a job. Me dijo, papá, encontré un trabajo. I told you. Le dije, yo les I dije, guarantee you, yo les garanticé, God will provide for you. Dios les va a proveer, That He will never leave you. que Él nunca te los dejará, And that He will never forsake nunca you. los abandonará. And then I reminded them the words of Paul in Philippians chapter 4, verse 6. Y les recordé las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:6. Do not worry about anything. No se preocupen por nada. It's not a request. No es un pedido, It's a command es from Paul. una orden del apóstol Pablo. Do not worry No se preocupen about anything, acerca de nada, but in everything by prayer and petition. pero en todo, en oración y And with peticiones, thanksgiving, present your requests to God. denle gracias a Dios y pídanle a Dios. And the peace of God that passeth beyond understanding Y la paz de Dios que sobrepasa todo may entendimiento, guard your hearts and your minds in Christ Jesus. guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Folks, whatever you might be going through in life right now, Muchachos, cualquier cosa que estén pasando por la vida ahora mismo, as I'm going through some things in my life right now, como yo estoy pasando por algunas cosas en mi vida ahora mismo, God will see us through. Dios va a hacer que lleguemos al otro lado. Amen. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Thank you. Les pido que vayan conmigo a Hebreos capítulo 2, versículos del 15 al 18. Hebreos 2, desde el 5 hasta el 18. Yo leo en la Nueva Traducción Viviente, como acostumbro. Y así continuamos la serie titulada Jesús es mejor. ¿Cuántos creen que ese título es un buen título? Jesús es mejor. Entre todas las ofertas que pueda hacernos el mundo, entre todas las ofertas que pueda hacernos Satanás, porque Satanás también hace ofertas, Jesús es siempre mejor, siempre mejor. Hebreos capítulo 2, versículos del 5 al 18 dice lo siguiente: es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las Escrituras dicen: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, o un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honra. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, por quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Pues por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me ha dado, Versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo por
pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo que está en este lugar, tu Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores para que escribieran esta palabra, tu Espíritu Santo que la hace práctica, tu Espíritu Santo que nos da la habilidad para vivirla. Hoy, Señor, aquí y ahora, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, que nos transformes a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a entender lo que tú nos dices, ayúdanos también a vivirlo, a ponerlo en práctica y en efecto y en producto llegar a ser más como tú. Conocerte no solamente cognitivamente, no solamente en conocimiento, sino conocerte experimentalmente, conocerte en nuestra relación real y personal contigo, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. El pasaje que acabamos de leer, versículos desde el 5 hasta el 18 del capítulo 2 de Hebreos, como pueden ver, son palabras quizás un poquito complejas, un poquito difícil de entender, pero yo les garantizo, como decía Alan, garantizo, los matizó mucho, ¿verdad? Casi que demasiado. Yo le garantizo que si usted entiende esto, que si usted entiende lo que el autor está diciendo y usted abre el corazón y permite que esas palabras lleguen ahí, en otras palabras, que usted crea, si usted entiende y cree lo que la palabra dice, usted va a experimentar la vida cristiana en un nivel diferente, en una forma diferente. Para mí es muy, pero muy importante que cada vez que vamos a estudiar la palabra de Dios, cada vez que yo predico, para mí es muy importante. Lo más importante para mí es que yo sea fiel al texto bíblico, que pueda explicar cada texto en su contexto. De otra manera, les estuviera hablando de cualquier cosa que yo crea importante. Y lo que yo crea importante o no, eso no importa. Lo importante es que podamos entender la palabra de Dios. Eso es lo importante. Lo importante es que tú y yo la entendamos, que la podamos creer y que la podamos practicar. Eso es lo importante. Y cuando estamos en un estudio expositivo, es por eso que para mí los estudios expositivos es la mejor, no es la única, importante, no es la única manera de predicar, no es la única manera de enseñar. Hay muchos que lo defienden tanto que dicen que es la única. Bueno, yo difiero un poco, yo no creo que es la única, si no siempre lo hiciera así. Pero sí, en mi experiencia personal, y esto no tiene que ser la de todo el mundo, para mí es la forma en que mejor aprendemos, la forma más eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en esto. Cada una de las cartas, incluyendo Hebreos por supuesto, es una carta completa. No fue leída versículo por versículo, 3 versículos hoy, 3 el mes que viene, no. Cuando una iglesia recibía esta carta, y todas las cartas del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo y las otras también, la carta la leían completa. Yo digo, qué bueno sería si nosotros nos vamos a la tarea, si queremos realmente escuchar la voz de Dios, si queremos realmente y valoramos realmente que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Yo quiero decirles algo, Dios nos ha hablado. Y si tú y yo valoramos la palabra de Dios y valoramos lo que Dios tiene que decirnos, sería rico que vayamos a las cartas y las leamos completa. ¿Por qué? Porque Dios es coherente. Dios no nos dice un montón de cosas incoherentes como si fuera alguien loco o alguien que no sabe expresarse o alguien que pierde el hilo. No. Dios no es así. La
carta completa tiene un mensaje, hay un propósito para la carta, y así con cada una de ellas. Cuando vamos al libro de Hebreos, no es una excepción, ocurre igual. Por eso yo le animo a que miremos la carta completa. Claro, en este estudio que va a tomar hasta noviembre, vamos a mirar solamente los primeros 7 capítulos, pero en su estudio personal, a eso es a lo que me estoy refiriendo, en su estudio personal les estoy animando a que leamos la carta completa y que cada uno de los sermones usted lo pueda digerir, lo pueda interpretar, lo pueda creer de acuerdo a cómo esté en coherencia con el sentido de la carta completa. Cuando leímos el primer capítulo, vemos que el apóstol Pablo, ya iba a decir el apóstol Pablo, bueno, lo dije, pero no tenemos certeza de que fue el apóstol Pablo. Al final no importa si fue el apóstol Pablo o fue Apolo o fue quien fue. Cuando vamos a la carta y leemos el capítulo 1 y vemos cómo se enfoca en comparar a Jesús con los ángeles y vemos la supremacía de Jesús. Vemos la supremacía de Jesús. Para decirle con exactitud a qué me estoy refiriendo. En Hebreos 1:2 dice, el Hijo de Dios, y habla del Hijo de Dios en contraste con los profetas y los ángeles. En Hebreos 1:2 también dice que todo le pertenece por derecho. También en el versículo 2 dice, por medio de él Dios hizo los mundos o el mundo. En el versículo 3 nos habla del resplandor de la gloria, que él refleja perfectamente la gloria divina. En el mismo versículo dice que él representa con exactitud el carácter de Dios, la imagen misma de Dios. En el mismo versículo dice que él mantiene el universo por el poder de su palabra. Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Ahí mismo dice que él realizó la obra de limpiar nuestros pecados, que él también purifica nuestros pecados. Dice que él es un rey entronado, entronizado. En el versículo 4 se nos habla de que él es más excelente que los ángeles, que su nombre es superior al de ellos. En el versículo 5, el capítulo 1 estoy hablando, nos habla de que él fue engendrado. Tú eres el hijo y yo te he engendrado hoy. Hablando de Jesús, por supuesto. En el versículo 6 habla de que es el primogénito y que los ángeles lo adoran. Los ángeles lo adoran. En el versículo 8 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. En el versículo 10 dice que él fundó la tierra y formó los cielos. El versículo 11 y 12 dice que él permanece el mismo, que él no cambia, que es inmutable. Está hablando de Jesús y claramente está diciendo que Jesús es Dios. Amén. Ahora, después de hablar de Jesús en esta manera y de hablar de la supremacía de Jesús, de hecho, el último versículo, el versículo 14, si no estoy errado, el último versículo del capítulo 1 nos habla de cómo la obra de la salvación vino por Jesús. Algo que enseñé hace 2 años en Navidad. Pues Navidad, hablamos del nacimiento virginal de Jesús y la historia de la primera Navidad. Y una de las cosas que enseñé en esa Navidad es que nosotros somos la razón de la Navidad. ¿Por qué Jesús vino? Jesús vino porque él tenía que ocupar un cuerpo humano. Para en ese cuerpo humano, como un cordero puro, santo, inmolado, perfecto, él pudiera morir. Él no podía morir en un cuerpo espiritual. Esto es algo que también resalto mucho cuando ministramos la Santa Cena. Él no podía morir en un cuerpo espiritual, tenía que hacerse carne. ¿Y por qué él tenía que morir? ¿Para qué? ¿Para limpiar su pecado? No, él no tenía ningún pecado. Él se hizo carne. El niño nació. El hombre Jesús existió porque tú y yo necesitábamos. Y toda la humanidad, no solamente los que estamos aquí, toda la humanidad necesitaba ser libre de pecado. Y solamente un cordero inmolado, un cordero puro, santo, como Jesús, porque no hay ningún otro hombre que pueda tener esas cualidades, tuvo que nacer de una mujer, tuvo que tomar forma humana, como dice Juan, y este verbo se hizo carne y vimos su gloria, y se hizo carne. ¿Por qué? Por ti y por mí. Cuando termina el capítulo 1 de Hebreos, se hace referencia a la salvación. Y no es casualidad que el capítulo 2 comienza diciéndonos lo más importante o el enfoque central de todo el libro de los Hebreos, y es que cuidemos, que no
despreciemos, que no despreciemos, que valoremos nuestra salvación. El resto del libro o de la carta tiene que ver con esto. Y todo lo que está haciendo el autor es dándonos razones para que eso no suceda. Todo lo que está haciendo el autor es dándonos razones para que eso no suceda. Yo no sé si son las circunstancias de la vida que están tratando de apartarte de Dios. Yo no sé si son los problemas en la iglesia, porque en cualquier iglesia hay problemas. En cualquier iglesia hay personas que te pueden quedar mal, incluyendo el pastor. Yo no sé si el enemigo ha usado eso para alejarte. Pero yo quiero decirte, si miramos el libro de Hebreos, vamos a encontrar suficientes razones para no alejarnos. Y este proceso de alejarse ocurre, paulatinamente. A veces ni nos damos cuenta. Y cuando vienes a ver, ya estás lejos del Señor. Y cuesta trabajo conquistar de nuevo esa comunión. Cuesta trabajo conquistar de nuevo tu posición en Cristo y restablecer tu relación con Dios. Lo que Dios nos está hablando a través de la carta de los Hebreos tiene ese fin. De modo que si hay alguien entre nosotros hoy que poco a poco te has alejado de Dios, poco a poco estás comenzando a ver las faltas en la iglesia, estás comenzando a las razones que sean, que como objetivo o como resultado haga que tú te alejes de Dios. Lo que está intentando hacer Hebreos es lo opuesto. Está intentando darte razones para que no te alejes. Como decía en un devocional que grabé ayer por Facebook, y sé que muchos no tienen Facebook, por eso lo quiero decir hoy. En la experiencia humana, lo mejor es lo próximo. ¿Sí o no? Hablé del iPhone 17, ya está saliendo el iPhone 17 y ni siquiera sé los specs, no sé lo que tiene mejor el iPhone 17, pero estoy seguro, absolutamente seguro, que tiene muchas cosas mejor que el último iPhone, ¿verdad? Y esa es la psicología de la vida. El último modelo de cualquier carro debe ser por lo menos mejor que el modelo anterior. Y así pensamos todos nosotros. Lo próximo debe ser lo mejor. En el capítulo 1, básicamente lo que el autor nos está diciendo, tómelo así, lo que Dios nos está diciendo es que ya Dios nos ha dado lo mejor. Ya Dios nos ha dado lo mejor. No hay una experiencia próxima que viene. No hay un pastor que venga a traerte una experiencia nueva que de repente pues cambie el resto de tu vida. No hay un profeta, no hay un apóstol. No hay otra experiencia mejor. El upgrade ya lo tienes. Y si ya tienes el upgrade, lo que debemos hacer es usarlo. Lo que debemos hacer es dedicarle tiempo. Lo que debemos hacer es deleitarnos en eso. ¿Hace sentido? Si usted está seguro que su teléfono es la última versión y es el mejor teléfono que hay en la faz de la tierra, consecuentemente, ¿qué haría usted? ¿Dejar de buscar otro teléfono? ¿Sí o no? Y comenzar a disfrutar el teléfono que ya tiene. ¿Sí o no? Así es lo que el apóstol nos está diciendo, o lo que el escritor nos está diciendo, lo que Dios, más importante, nos está diciendo. Tú tienes lo mejor del cielo. Vamos a vivirlo y vamos a vivirlo al máximo. Ahora, es lo que nos está diciendo en los primeros versículos, los primeros 4 versículos del capítulo 2. Por la complejidad del texto, lo que yo quisiera hacer hoy es realmente ir versículo por versículo y desglosarlo. Amén. ¿Están listos para ir conmigo versículo por versículo y desglosarlo? Vamos al versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. ¿Qué significa esto? Cuando se nos habla de la salvación acá, en los primeros 4 versículos y en el resto del libro, se habla de la salvación desde la perspectiva eterna. No está hablando solamente de la salvación, del hecho de cuando Dios te salva, de ese momento único a lo que Romanos llama cuando Dios nos llama. Eso es parte de la salvación. Pero la salvación en una forma colectiva, en una forma masiva, en una forma corporativa de todos los creyentes es eterna. En el plan eterno de Dios, en el plan de la redención eterna de Dios, el plan es grande. Y en el plan está lo siguiente. Cuando nosotros, la iglesia,
regresemos de las bodas del Cordero y reinamos con Jesús por 1000 años. Usted me escuchó bien. En el plan eterno de Dios, no solamente hay 7 años de fiesta ininterrumpida, de fiesta cuando la iglesia, nosotros nos unamos con el Señor Jesús, sino que después de eso, y esto está incluido en la salvación gloriosa que nos ha dado, después de eso tú y yo venimos a reinar con Jesús. Por 1000 años tú y yo reinaremos con el Señor Jesús. Aquí cuando dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, está hablando de eso. ¿Quién va a reinar? ¿Quién va a reinar en el tiempo venidero? Nosotros, la iglesia. Jesús viene con nosotros a reinar. Un texto que nos ayuda a entender esto de que vamos a reinar. ¿Cuántos están listos para reinar? Miren, cuando Isaías trata de describir el reinado milenar de Cristo, habla de que un león andará junto con un cabrito. No habrá violencia ninguna. Y todo el llanto que hay en el corazón de todos nosotros, todos los dolores que pasamos tú y yo en ese reino, no va a haber ninguno. Mire, toda la utopía que el hombre tiene en su mente, el sueño, el deseo, el anhelo que naturalmente Dios ha puesto en el corazón del hombre, y no nos cansamos de buscar la paz, el bienestar, la prosperidad. Todos esos sueños se van a cumplir en el reinado milenial de Cristo. Y tú y yo, la iglesia, vamos a ser quienes vamos a dirigir. Y es lo que está diciendo aquí, pues no sujetó a los ángeles, no son los ángeles, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, sino que lo sujetó a ¿quién? A la iglesia, a nosotros, los hijos, ¿verdad? Si alguien quiere abundar un poquito más, Mateo capítulo 25 nos habla de la parábola de los talentos, cuando Dios le da talentos a diferentes personas. La recompensa a aquellos que multiplicaron los talentos, estúdielo, Mateo capítulo 25, es aquellos que lo hicieron bien, aquellos que hicieron algo con lo que Dios le ha dado, los pondré, le daré autoridad sobre ciudades. Lo dice literalmente. Vamos realmente a reinar. Eso es parte del plan de Dios, es parte de la salvación tan gloriosa que tú y yo hemos recibido. Amén. Pero eso es solamente el versículo 5. Dice el 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ese alguien fue el salmista, Salmo 8. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él? Pensemos un momento en esto. Ahora estamos hablando de la salvación. Y estamos hablando de que Dios ha planificado la salvación desde antes de la fundación del mundo. Tu llamado y mi llamado, que Jesús viniera y muriera por ti y por mí, ha sido planificado, ha sido un plan de Dios. Amén. Y ese plan de Dios termina con la gloria, con la eternidad. Ahora nos está diciendo, sí, ese plan es contigo. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Que el Dios eterno, glorioso, santo, puro, que todo lo sabe, que todo lo puede, piensa en ti y piensa en mí. No es casualidad que es parte de un salmo. Es un salmo profético. El salmista quizás no estaba consciente de que estaba profetizando cuando dijo esto, pero dice, ¿qué es el hijo para que te acuerdes de él? ¿O qué es el hombre, perdón, para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Aquí habla de el hijo del hombre. Y todos sabemos que el evangelio de Lucas, por ejemplo, Lucas le da el título que más Jesús le gustaba era el hijo del hombre. Es interesante cómo en este pasaje, que quizás todavía no entendía totalmente el pacto de la gracia, estamos hablando de un salmo, se está uniendo el Hijo, Jesús, con la razón por la que el Hijo vino, los hombres, tú y yo. Amén. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Yo sé que con frecuencia esta oración ha traído mucha confusión, pero aquí se está hablando literalmente de Jesús. Se está hablando literalmente de Jesús y vamos a verlo ahorita. El mismo pasaje lo explica literalmente. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora, esto es un texto profético.
Y aquí está el autor del libro de los Hebreos citando este texto y explicando cómo es que ocurre la salvación y cómo el Dios Todopoderoso se hizo carne, se hizo hombre por nosotros para alcanzar, para cumplir el plan eterno de Dios, la salvación humana. En los versículos que sigue lo explica un poquito mejor. ¿Ok? Básicamente explica, el mismo autor, citando este salmo, ahora comienza a explicarlo. Dice el versículo 8. Todo lo sujetó bajo sus pies, porque cuando le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Pero todavía, ahora como que aterriza y es analítico de la realidad que vemos alrededor, como tú y yo vemos alrededor. Todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ya lo dice literalmente a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está diciendo? Primero, cuando habla de que por un poco de tiempo lo hizo menor que los ángeles, está simplemente hablando del ser humano Jesús. Está hablando de la humanidad de Cristo. ¿Ok? De eso está hablando. No que Jesús dejó de ser Dios. ¿Ok? Sino está hablando de la posición humana, del carácter humano de Jesús. Por un poco de tiempo. 33 años comparado con la eternidad es un poco de tiempo. ¿Sí o no? Comparado con la eternidad es un poco de tiempo. De eso está hablando. Y no tenemos que argumentar mucho al respecto porque lo dice literalmente. En el versículo 9 nos dice que está hablando de Jesús. El autor está en su explicación. Esto me encanta de la Biblia, que la Biblia es muy realista. La Biblia no tiene nada que esconder. Dios nunca tiene nada que esconder. Y es cierto que cuando leemos que todo ha sido sujeto bajo sus pies y vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, decimos, bueno, ¿cómo es que esto está sujeto bajo los pies de Jesús? Bueno, hay cosas sobre las cuales todavía el enemigo está reinando. Esto lo podemos ver aún en el ministerio público de Jesús. Jesús en su ministerio público se refirió a Satanás como ¿quién? Como el príncipe de este mundo. En la voluntad permisiva de Dios está todo lo malo que sucede, que es causado por el enemigo. En la voluntad permisiva de Dios está todo lo que sucede, todo lo malo, que es causado por el enemigo, causado por Satanás. Y vamos a ver ahorita cómo también lo dice. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Y si miramos a nuestro alrededor, usted tuviera que ser muy fanático para no darse cuenta que hay muchas cosas que evidentemente no están sujetas. Bueno, eso queda dentro de la voluntad permisiva de Dios. Dios le permite a Satanás, por la decisión del pecado de todo el mundo, causar lo que está pasando hoy por hoy. Tanto dolor que hay en el mundo entero. Si hay una pregunta difícil en el cristianismo es ¿por qué si Dios es Dios y es bueno hay tanto dolor? Aquí está la respuesta. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Es decir, tú y yo ya podemos conocer que después del sacrificio de Jesús y de la muerte de Jesús, Él ascendió a la gloria. Y como dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipenses capítulo 2, cuando habla del sacrificio de Cristo y habla de la humanidad de Cristo, ¿ok? Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y en la condición humana se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después dice que, por lo tanto, Dios lo exaltó sobre todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando habla de los cielos, habla de los seres angelicales, los ángeles, habla de la tierra, habla de nosotros los humanos, y cuando habla debajo de la tierra, habla del infierno, los ángeles caídos. Todo el mundo tendrá que doblar rodilla ante Él. ¿Le da un fuerte aplauso?
Entonces ve coronado a Jesús de gloria y honra. Y fue coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora comienza a hablarnos de la razón por la que Jesús se hizo humano. Y está hablando de que gustase, déjame leerlo, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Como dice más adelante el mismo libro de los Hebreos, que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Dice el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Complejo de entender, ¿verdad que sí? Me llama la atención que aquí se usa la palabra conveniencia, porque convenía, y Dios no hace las cosas por conveniencia. Dios hace las cosas como Él las hace, y quien tiene que acostumbrarse a la conveniencia somos nosotros. Él es Dios. Pero aquí escoge usar este adjetivo para decirnos de que Dios eligió que fuera así. Por conveniencia aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo que perfeccionase? Si el punto que hace muy enfático todo el capítulo 1, la cita que leí al principio, es que Él es perfecto. Es la supremacía del Hijo. ¿No era ya perfecto? ¿Cómo es que el Hijo perfecto ahora fuera a perfeccionarse? Esto nos lleva a pensar en el estado eterno del Hijo. Que de nuevo el Hijo no comenzó a ser el Hijo cuando nació de María. Cuando nació de María comenzó el corto periodo de tiempo en que se hizo menor que los ángeles, el corto periodo de tiempo que se hizo humano. Pero el Hijo ya era el Hijo. Por eso Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ya el Hijo existía, el eterno Hijo de Dios. En su estado eterno, en su estado espiritual, en su estado glorioso, el Hijo nunca, absolutamente nunca, experimentó sufrimiento. Nunca experimentó dolor. Nunca experimentó las consecuencias de vivir en un mundo lleno de pecado porque no se había hecho carne. Estaba en gloria. Y ese estado glorioso que describe donde el Hijo reina es un lugar, como el mismo lugar donde Él ha de preparar lugar para nosotros, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá cáncer, donde no habrá artritis, donde no habrá diabetes, donde no habrá Parkinson, donde no habrá problemas del corazón, donde no habrá violencia, donde no habrá odio. El Hijo nunca experimentó nada de eso. Entonces, o en su misión de Salvador, el Hijo tenía que ensuciarse las manos. A eso se está refiriendo. Y esto lo hacía para honrar al Padre. Para honrar al Padre. Es decir, que el acto de obediencia del Hijo al final traía honra al Padre. Y en esto es que el Hijo ha de ser perfeccionado. ¿Por qué tenía que ser perfeccionado en eso? Lo dice el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria. Esa es la causa. Quiere decir que el Hijo eterno, santo, glorioso, que nunca había experimentado ningún dolor ni ningún sufrimiento,
ahora estaba en la tarea de llevarte a ti y a mí a la gloria. ¿Se da cuenta que tu fin y mi fin es glorioso? La salvación es gloriosa. Esto es una de las cosas que el autor de los Hebreos tenía que recordarle a estos cristianos judíos para que no abandonaran la fe cristiana. Que la salvación es gloriosa, que no hay nada jamás que se compare con la salvación eterna y gloriosa que está reservada para nosotros. Y como Él vino a hacer que muchos de nosotros llegáramos a ser hijos y como hijos llevarnos a su gloria, entonces Él tenía que perfeccionarse ¿en qué? En sufrir. Ahora es cuando podemos decir que Él entiende nuestro sufrimiento, que Él entiende nuestros dolores. En otras palabras, nuestro Dios no es un Dios lejano, no es un Dios impersonal, que está tan santo y tan alto y tan sublime que no se relaciona con el hombre. No, nuestro Dios, por el puro afecto de su voluntad, como dice Pablo en otros lugares, Él se perfeccionó en salvar a gente de pecado, se ensució las manos y así nos salva a ti y a mí. En otras palabras, es de cerca. En otras palabras, Él, cuando se hizo hombre, en hacerse hombre, entiende todo nuestro dolor. Él siente empatía, no solamente simpatía, sino empatía. Él conoce exactamente cómo nos sentimos. Y vamos a seguir porque el mismo pasaje se explica por sí mismo. Pero esto habla de perfeccionarse. El hijo que ya era perfecto tenía que perfeccionarse en sufrir. Con frecuencia la palabra nos enseña que el sufrimiento y que las aflicciones son parte de la vida cristiana. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es que vas a tener aflicción. Pero qué bueno que no se quedó ahí. Pero dijo, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Esta semana pasada yo me retiré con algunos pastores, 5 pastores amigos. Uno de esos pastores perdió a su esposa hace unos 3 meses. Uno de ellos. Otro de ellos anda con un tanque de oxígeno. Tiene varios problemas de salud, no voy a explicarlos todos ahora, pero ya anda con un tanque de oxígeno todo el tiempo. Es un hombre hecho y derecho, es un macho, no es un debilucho, pero no puede. Y a todos se nos rompe el corazón cuando no puede dar muchos pasos y tiene que sentarse. Y nosotros pues fuimos al arca, por ejemplo, y anduvimos todo lo del arca en Kentucky. No podía hacer todo eso. Y en medio de todo eso, este pastor nos ha guiado. Ha invertido ya 3 años en otros 4 pastores. Y ha causado una relación entre nosotros que yo valoro mucho, mucho, mucho. Pero no solamente eso, es el pastor de la iglesia más grande, de la iglesia representada en ese grupo, es la iglesia más grande. Está en una campaña de expansión de su iglesia, continúa liderando su iglesia a través de muchos problemas, que pasa todo pastor y pasa toda iglesia, no es nada extraordinario. Muchos dolores. Y cuando estábamos compartiendo, yo le decía, hay un peso de gloria extraordinario sobre tu cabeza y tú simplemente estás pagando el precio. Hay un peso extraordinario de gloria sobre tu cabeza y tú simplemente estás pagando el precio. Y yo imagino cómo él se pueda sentir atravesando por tantas aflicciones. Yo no sé cómo él se siente, pero ¿sabe quién sí sabe cómo él se siente? Jesús. Jesús sí sabe perfectamente cómo él se siente. Porque aunque Jesús nunca anduvo con una máquina de oxígeno, no me estoy refiriendo a eso. Jesús pasó por el proceso de muerte y muerte de cruz.
de morir ahogado. Y si no fuera eso suficiente, Jesús en la cruz del Calvario, llevó el pecado de todas las personas que han pasado por eso. Todo eso cayó sobre los hombros de Jesús. Fue por eso que Jesús en cierto momento en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando el peso del pecado de toda la humanidad. Dice el versículo 11, Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Usted escuchó eso? Yo sé que nosotros en reverencia, en honor, en respeto, llamamos a Jesús nuestro Señor, nuestro Dios, y lo es. Y debemos adorarlo, nuestro Señor y nuestro Dios. Pero en el capítulo 1 vimos referencias a cómo Jesús mismo nos llama a sus amigos. Jesús mismo nos llama a sus amigos. Eso también lo dice en Juan capítulo 15. Juan 15. Jesús dice que nosotros, los que conocemos la voluntad del Padre, porque Él nos las ha demostrado, Él nos las ha enseñado, somos sus amigos. Y aquí nos está diciendo que somos sus hermanos. Todo lo que el autor está haciendo es haciéndote ver el valor tan grande de la salvación que tú y yo tenemos. Es por causa tuya que Él se experimentó en sufrimiento y que Él llegó a saber experimentalmente en su cuerpo lo que es sufrir, lo que es tener dolor, lo que es tener hambre, lo que es llorar. Y Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande tenemos tú y yo! Tú y yo, como dice Juan, somos realmente hijos de Dios. ¿Para qué soy yo? Para ser hijo de Dios y para poder llamar a Jesús hermano. Como que a veces no nos ponemos en esa posición, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Él nos puso en esa posición. Tú y yo lo somos. Lo somos. Y cuando miramos a la humanidad de Jesús, Él dice que podemos referirnos a Él como hermanos, porque el que santifica y los que son santificados, es decir, Él es el que santifica, los santificados somos nosotros, de uno son todos, del Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces cita otro salmo: anunciando a mis hermanos tu nombre. Anunciando a mis hermanos tu nombre es un salmo profético en que nos incluye a ti y a mí como hermanos de Jesús. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios y los hijos que Dios me dio. Esto es un salmo. Aquí se hace referencia a ese salmo. Y se hace referencia a ese salmo en relación a ti y a mí. Y está hablando de cómo el Hijo entonces alabaría al Padre con sus hermanos. Fue lo que hizo Jesús cuando anduvo en su ministerio público. Y cuando venga en el reinado milenial de Cristo, la segunda venida, y nosotros estemos allí, vamos a bien alabar al Padre. El versículo 13 hace referencia al salmo que dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está hablando de ti y de mí. Dice el versículo 14, y con esto estamos ya llegando al final. Así que, como que está concluyendo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, como los hijos, nosotros somos seres humanos, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. La palabra enseña en Romanos, habla de que la paga del pecado es muerte, de que Dios es un Dios justo, que castiga el pecado. Entonces, cuando pensamos en esto, pensamos en que nosotros realmente hemos sido perdonados.
y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Como dice Isaías. Isaías 53 habla de esto, pero habla de esto más bien, o más específicamente, para el pueblo de Israel. Era una profecía para el pueblo de Israel, no necesariamente para nosotros, aunque muchas veces la citamos. En que el apóstol Pablo dice que triunfando sobre los principados y las potestades en la cruz del Calvario, exhibió a los principados y las potestades en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Cuando todas las personas que estaban allí miraron lo que estaba ocurriendo en la cruz del Calvario, hasta los mismos apóstoles, quedaba solamente uno, Juan. El resto, los discípulos, no estaban allí, estaba solamente Juan, María la madre de Jesús. Para todos ellos era una pérdida de lo que había ocurrido. Bueno, habían crucificado al Hijo de Jesús. Pero espiritualmente, cuando nos ponemos los lentes de la salvación y lo miramos no humanamente, sino lo miramos en la forma que Dios lo ve, podemos decir lo que decía Pablo, que exhibiendo los principados y las potestades, exhibiendo a Satanás, allí lo venció en la cruz del Calvario. Eso nos hace pensar a veces en la forma en que nosotros a veces estamos padeciendo, pasamos por un sufrimiento y pensamos que en ese momento pues Dios no está recibiendo gloria, cuando Dios sí está recibiendo gloria. A veces no pensamos que nuestras aflicciones pueden traer gloria al Hijo, pero cuando tú y yo tomamos la actitud y la posición del Hijo y continuamos adorando y continuamos alabando y continuamos viviendo en obediencia y continuamos creyendo en lo que creemos y nuestra esperanza gloriosa no la mueve ninguna circunstancia, el Padre y el Hijo reciben gloria. Amén. Si va a darle un aplauso a él, déselo con ganas. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué significa eso? Cuando los ángeles se rebelaron, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? ¿Qué sucedió? Los condenó. Satanás, Lucifer, el ángel de luz, el director de la música en el cielo, se rebeló en contra de Dios porque quiso ser igual a él. Nadie lo socorrió. Él y toda la tercera parte de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, todos fueron condenados. Y para eso y por eso existe el infierno como el lugar de castigo para los ángeles caídos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nos socorrió a ti y a mí. Tú y yo merecíamos la muerte, merecíamos el castigo eterno, pero no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque Él nos socorrió. Él vino a nuestro alcance. Él nos salvó. Lo que tú y yo tenemos es precioso. Es algo que los ángeles no tienen. Es algo que los ángeles desearon. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que está diciendo aquí es que nuestro sumo sacerdote, recuerden que Hebreos fue escrito para cristianos judíos. Y como fue escrito para cristianos judíos, por eso hay tantas imágenes de los rituales judíos y de la fe judía. ¿Y qué había en la fe judía? Había un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote
Era el único que entraba una vez al año en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios por el pecado de todo el pueblo. Ahora, ese sumo sacerdote, en el Antiguo Testamento, ofrecía pecado por el pueblo, pero no conocía el corazón del pueblo. Era un ritual poderoso, significativo, pero un ritual y nada más. Ahora, aquí nos está diciendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y como nuestro sumo sacerdote, Él entra en la presencia del Padre a ofrecerse a sí mismo. Él es ambos, sacerdote y sacrificio. Él es ambos, sacerdote y sacrificio, y entra para ofrecerse por nosotros. Él es un Dios que nos conoce, y por eso que dice aquí, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para que nos representara realmente. Y pensamos por un momento, ¿dónde está el Señor Jesús hoy? ¿Dónde está? ¿Y qué está haciendo? Él todavía es el sumo sacerdote. Él está intercediendo por ti y por mí. Él fue a la cruz intercediendo por ti y por mí. Juan capítulo 17. Te pido por estas ovejas. Y después dice, te pido por otras ovejas que son de otro redil, refiriéndose a ti y a mí. Él sigue intercediendo, Él sigue ejerciendo su trabajo de sacerdote. Y Él es un sacerdote que nos entiende. Dios entiende tu dolor. Jesús entiende tu dolor. Él no es un Dios impersonal. Él se hizo uno de nosotros. Él nos llama amigos. Y Él nos llama hermanos, y aquí lo dice muy claramente, nos llama amigos y nos llama hermanos. Él te entiende. En Juan capítulo 15, el criterio para ser amigos de Jesús era conocer los secretos del Padre. Aquellos que obedecen y conocen los secretos del Padre, tú y yo cumplimos con eso. Tú y yo somos realmente amigos de Jesús. Y aquí se nos está hablando de que somos hermanos, hermanos de Jesús. Un amigo es alguien que te entiende, ¿sí o no? Es alguien que sabe cómo te sientes, no importa por lo que estés pasando. Pero no solamente es alguien que sabe cómo te sientes, sino es alguien que está contigo. Es alguien que está contigo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y así es el Señor Jesús con nosotros. Quiero terminar con dos pasajes. Uno está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. No aparecerá en sus pantallas. 2 Corintios 4, 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. Por favor, escuche las palabras con las que el apóstol Pablo intencionalmente, Dios, más bien a través del apóstol Pablo, Dios nos está hablando. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿ok?, no se compara con el peso de gloria que nosotros ha de manifestarse. Mire, yo no sé por lo que usted esté pasando en esta vida, no sé por lo que va a pasar en esta vida a mi amigo. Yo sé un poquito de lo que él está pasando, pero tampoco sé en carne propia lo que él está pasando, pero Dios sí sabe. Esta leve es leve. No importa lo difícil que sea. Cuando lo comparamos con la gloria, es leve. Usted puede comparar una milla con 10 millas, pero no puede comparar 1 milímetro con 100 millas. ¿Verdad que sí? No se compara. No hay comparación, no hay forma de que tú tengas una idea de qué estamos hablando. Bueno, esta leve tribulación momentánea, me encanta que lo dice como que es leve y que es momentánea, no será eterna. Pero después dice que no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo no sé cuántos conocen al Rey de Gloria, cuántos le conocen personalmente, cuántos tienen una relación con Él, pero Él dijo que Él iba a preparar lugar para nosotros. No una casita de bloque, no una casita que el techo te necesita seguro. No. Él
iba a preparar un lugar incorrompible para nosotros, porque Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos. Y allí no habrá llanto ni habrá dolor. Esa es la gloria que está hablando el apóstol Pablo aquí. Porque esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Termino con el último pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 29. De hecho, si usted está pasando por alguna tribulación, yo no lo entiendo, yo realmente no lo entiendo. Hay muchas cosas que yo no entiendo de Dios mismo. Pero hay algo que sí sé, y es que Dios nos ama. A veces no lo entiendo, pero lo sé. No hay cantidad de dolor que pueda borrar la cruz. No. Pasemos por el dolor que pasemos. Si vamos 2000 años atrás, Él estuvo en la cruz. Él murió por nosotros en la cruz. Él nos ama. Dice el versículo 28, Romanos 8, 28, creo que todos lo conocen. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escucha ahora habla de la salvación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Wow. Qué hermoso que Jesús no es solamente mi amo, mi Señor, mi Dios. Él también es mi amigo. Él también es mi hermano. Él me conoce bien. Y Él no se avergüenza de llamarme hermano. Quizás algunos, si me conocieran mejor, se avergonzaran de llamarme hermano. Quizás si yo conociera mejor a algunos de ustedes, quizás sintiera vergüenza de llamarle hermano. Pero qué hermoso es pensar que Él no se avergüenza. Y mira, Él sí nos conoce. Él te conoce mejor que tú mismo. Y Él no se avergüenza de llamarte hermano. Quiero seguir leyéndolo porque no termina ahí. Porque a los que antes conoció, es decir, antes de la fundación del mundo, Él nos conoció, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Llegó el tiempo que Él te llama, que hay un encuentro contigo. Y a los que llamó, a estos también justificó. La justificación es el acto por el cual Él nos hace aceptos ante el Padre. Es el momento en que ocurre esa transacción, en que toda la justicia de Dios, toda la justicia del Hijo, toda la santidad y la pureza del Hijo, ahora es traspasada a ti. Y Él, consecuentemente, carga con toda tu culpa. Entonces es que llegas a encontrar con el estándar divino, a justificarte. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se dan cuenta? Que tu estado y mi estado va a ser un estado de gloria. Como decía antes el autor de Hebreos, de los capítulos que leímos, como que todavía hay muchas cosas que están por suceder, ¿verdad? Pero tenemos la certeza de que ese proceso del cual hablaba el apóstol Pablo en Romanos se ha de cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a experimentar la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas. Vamos a tener un cuerpo incorruptible. Vamos a experimentar la vida eterna. Tú y yo tenemos ya vida eterna. Y lo que estamos viendo hoy por hoy es la gloria de Dios, aunque pasemos por momentos de dolor. Aunque pasemos por momentos de dolor,
la gloria de Dios se refleja en ti. Y Dios ve las cosas terminadas. Dios ve el proceso terminado, el proceso completo. Por esa razón, no podemos descuidar esta salvación tan grande. Tú tienes el mejor teléfono, tú tienes el mejor carro, tú tienes la mejor casa. Estoy hablando en sentido, no en sentido lineal, ¿ok? En Cristo tú lo tienes todo. Vamos a vivir para Él. Y no solamente lo tienes todo, tienes a un amigo, tienes un hermano, tienes alguien que te conoce, alguien que te ama entrañablemente, alguien que está contigo, alguien que siente tu dolor. Él ya está en gloria. Ya Él pasó por su proceso. Él murió en la cruz del Calvario y está a la diestra del Padre, ¿sí o no? ¿Y qué está haciendo allí? Intercediendo. Y si está intercediendo, lo está haciendo porque Él está llevando al del Padre tu oración y mi oración, tu petición y mi petición, tu dolor y mi dolor. Amén.